¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Cierto, creo que sí, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Acá estamos desde el local de Sabia dictando. Así que, bien, listo. Hola, Romy. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás, Dana? ¿Todo bien? ¿Se escucha perfecto? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra reunión. Cualquier duda que tengan, estamos acá, ¿ya? Hola, Hilary. Hola, Paul. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llévatela, Paul. Entonces ahí tenemos a César también. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, los chicos se están incorporando poco a poco, como siempre. Rápido ingresado, mira, imagínate, habían 34 ahorita, ya son 60 y tantos. Está bien. En un ratito me entró como 30. Bien, entonces empezamos nuestra reunión. Voy a empezar a compartir, ¿ya? Ya estoy compartiendo, empezamos nuestro tema. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Entonces, empezamos. Vamos a ver, vamos. Hoy día nos toca hablar de qué? Del Estado peruano. ¿Está bien? Un tema interesante tiene que ver con la parte de lo que es la forma como nosotros como ciudadanos nos organizamos. Y la constitución política es bien clara con respecto a eso. Nosotros, acá con la Constitución Política del 93, a partir del artículo 43, justamente habla del tema, ¿no? A partir del artículo 43 habla del Estado y su estructura, señalando pues que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Pues, el gobierno, ya eso lo vamos viendo así, pero más o menos para que tengas una idea, ¿no? Dentro de los 206 artículos que tenemos, los primeros artículos del 1 al 42 hablan sobre lo que es la parte dogmática, la parte de los derechos. En cambio, a partir del artículo 43 hacia adelante, hacia atrás, ya está hablando principalmente de lo que es el Estado y la forma como se estructura el Estado peruano. Y como te decía, en el caso del Perú, bajo la forma de una república democrática, no social, independiente y soberana. Muy bien. En fin, vamos a empezar por acá. Y por aquí tenemos, vamos a ver, vamos a reducir algunas cosas por aquí, fíjate. Lo pongo por acá, esto lo apago por mientras. A la hora que me preguntan algo, ya lo prendo y si no, lo apago. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada bajo ciertos principios y leyes. O sea, ¿cómo se ve el Estado? Como una nación, pero una nación organizada, no una nación simplemente, porque cuando hablamos de nación, estamos hablando de un conjunto de personas unidos por vínculos comunes, de tradición, de historia, ¿no? Entonces, acá vemos una nación que política y jurídicamente organizada. O sea, cómo nosotros estamos organizados, ¿no? Puede ser bajo la forma, en el caso de Perú, es una república democrática. Muy bien. Entonces, de acuerdo a los planteamientos del Estado, de acuerdo a los socialistas, de acuerdo a los planteamientos socialistas, para los socialistas el Estado es un órgano de opresión, ¿correcto? Para los socialistas, ¿qué es el Estado? Es un órgano de opresión. ¿Qué sirve para defender los intereses de un grupo, de la clase llamada dominante, ¿no? Entonces, se considera como órgano de opresión que sirve para defender los intereses de la clase dominante. Muy bien, eso podemos decir, correcto. Y por ahí también dice, es la institucionalización jurídica y política de la sociedad, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Es la forma como, obviamente, está institucionalizado de manera jurídica la sociedad. Lo que había dicho al inicio, que es la definición clásica, ¿no? Con respecto a lo que es el Estado, ¿no? El Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Muy bien. Y aquí vendría la pregunta, ¿no? Profe, ¿de dónde viene la palabra Estado? ¿No? ¿De dónde viene la palabra Estado? La palabra Estado viene de estatus. Y estatus significa que orden. Eso es. Uno de los primeros en hablar del tema
fue justamente Maquiavelo. Mira lo que dice aquí. Maquiavelo. Entonces, fue utilizado por primera vez en el siglo XVI. En el siglo XVI se utiliza, obviamente por aquí vamos viendo, en el siglo XVI, acá, muy bien, lo utiliza Maquiavelo, muy bien, Maquiavelo, en su obra llamado El Príncipe. Tú sabes esa obra, es El Príncipe, ¿no? Eh, ¿Y de dónde viene la palabra Estado? Viene de stato, estato. La palabra es, Estado viene de estato. ¿Y estato qué significa, profe? Significa orden. La palabra estatus significa orden. Entonces, eso, ¿de dónde viene la palabra Estado? De estatus, que significa orden, estatus, jerarquía. Se supone que la cuestión política, o mejor dicho, que el Estado es el ente superior, ¿no? El ente de dirección, por ahí va la idea, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces decimos, vivimos bajo un Estado de Derecho, ¿qué significa eso? Que se cumple la Constitución y las leyes. Se está cumpliendo con lo que es la Constitución y la ley. Eh, Mira, y ahí dice justamente Maquiavelo utilizó el término Estado para referirse a la organización política de un país, ¿no? Muy bien. Entonces, profe, conclusión, ¿qué es el Estado? Es la nación política y jurídicamente organizada sobre un territorio determinado. Bajo la posición socialista, el Estado es un órgano de opresión. Y etimológicamente la palabra Estado viene de Stato y Stato significa orden. Muy bien, creo que hasta aquí todo bien, ¿cierto, chicos? Sí. Seguimos. Bacán, bacán. Listo. ¿Algún dudoso me habla? ¿Algún dudoso del curso, por favor? Profe, no, ese no quiero. ¿Alguna pregunta? Me dice, ¿ya? ¿Algún dudoso del curso? Hable. Listo. Otro, los que tendían a ver, lo que entendían los grandes pensadores con respecto al Estado. Muy bien. ¿Qué opinaban los grandes pensadores con respecto al Estado? A ver, por ejemplo, para Platón, el Estado es un ente abstracto, ideal, ¿te acuerdas? Esa es la teoría de Platón, pues. Él es un idealista, Platón, pues, ¿no? La figura que él maneja es la del filósofo rey, ¿no? La que dirige la verdadera dirección, por ahí estaría, ¿no? Con la figura del filósofo rey. Después tenemos el caso de Aristóteles. El caso de Aristóteles dice que el Estado es una sociedad perfecta, ¿no? Una sociedad perfecta. Aristóteles. Después de Platón, Aristóteles. Juan Jacobo Rousseau, ¿te acuerdas? Con su obra El contrato social. Dice, por eso él habla de una asociación política libremente fundada por los participantes del contrato social, obra que así se llamó, ¿no? De él, el contrato social. Y es que es como si fuese un contrato, ¿no? Cada cierto tiempo nosotros vamos y elegimos a nuestro representante, le damos el poder para que nos gobierne durante 5 años, entonces es un contrato, ¿no? Y bueno, y luego viene Kant, reunión de hombres que iba bajo leyes jurídicas, Hans Kelsen, ¿te acuerdas de Hans Kelsen seguramente? Un alumno me dice, profesor, ¿qué libro me recomienda para ir estudiando algo con respecto a derecho? Le digo, lo primero seguramente que te van a pedir es la teoría pura del derecho. Es un folletito pequeño nomás, pero ese es lo primero que leemos, ¿no? La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Y a veces para ellos es un ordenamiento de la conducta humana, es un orden de la conducta humana dado por medio de las normas. Para Marx es un instrumento de dominación. Cada uno tiene una visión de lo que considera que es el Estado. Muy bien. Y listo, listo. Ahí viene, entramos a lo que vamos poniendo por acá, de acuerdo a lo que manda la Constitución Política. Ahí está. Ahí está lo que te habíamos dicho. Según lo que manda la Constitución Política, este es el Perú. Ahí está. Bien, listo. A ver.
el Estado peruano. Entonces aquí, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. ¿Ya? La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos. República democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. ¿Correcto? Ahí tenemos, mira, el Estado es uno e indivisible. ¿Correcto? Correcto. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se rige y se organiza bajo el principio de separación de poderes. ¿Qué dice eso? ¿Quién dice eso? Eso está señalado en la Constitución Política del Perú. No olvidar. Entonces, el Perú es una república tal. Profe, ¿por qué el Estado peruano es una república? Acá está, chicos. Analizando el artículo 43 de la Constitución Política. ¿Por qué el Perú es una república? Porque, ojo, ¿qué significa república? Res pública. El Perú es un bien público. El Perú es un bien de todos. La palabra república, ¿qué significa? Res pública, bien público, bien de todos. Ese es el Perú. Entonces, ¿está bien? Entonces, el Perú es una república. ¿Ya? El Perú es una república. Muy bien. Es un bien público. El Perú es democrático. ¿Por qué? La palabra democracia significa pues que el poder emana del pueblo. ¿Correcto? No te olvides que la palabra misma democracia significa demos. ¿Y demos qué es? Pueblo. Kratos, ¿qué es? Poder. Gobierno de la naturaleza. Eso es. ¿Está bien? Gobierno de la naturaleza. Eso es. ¿Bien? Ahí tenemos. Pero es una república democrática. Dice, predomina la voluntad del pueblo por encima de cualquier otro interés. De ahí la palabra democrático, ¿no? ¿Por qué democrático? Ya tú sabes, vamos a poner, voy a agregarle acá algunos datos. Luego te lo mando sin, te voy a mandar dos. Te voy a mandar este y te voy a mandar uno todo, te voy a mandar dos, ya uno que esté limpiecito y uno que esté rayado para que tenga los dos. Por ejemplo, ¿por qué república? Porque la palabra república viene de res pública. ¿Y res pública qué significa? Bien de todos. Res, cosa, cosa, res. Bien, entonces una res pública. Profe, pública, ¿por qué? De todos. Es una res pública. Muy bien. El Perú dice, predomina la voluntad del pueblo. ¿Por qué democrático? Porque predomina la voluntad del pueblo. O sea, acá hablamos de la democracia. Y a eso tú sabes, ¿sí o no? La palabra demos es pueblo. ¿Y Kratos qué significa Kratos? Kratos significa poder. Muy bien, poder del pueblo. Entonces, el Perú es una democracia. Demos pueblo, Kratos, poder. Muy bien. Democrático. Muy bien. También por acá, social. ¿Por qué social? Porque dice, busca promover el bienestar de todos. El bienestar social por encima del bien, del bienestar individual. Ya está. Listo, listo, listo. El bienestar social está por encima del bienestar individual. Eso, por eso social, ¿ya?
Porque se busca el bienestar de todos los peruanos por encima del bienestar de una persona. Y le decía a los chicos, por ejemplo, les puse un caso, ¿no? Si una vez, por ejemplo, se decidiera ampliar la pista y convertir la calle donde vives en una avenida, el Estado lo puede hacer. El Estado puede ampliar la pista si quiere. Profe, y mi casa, si justo es una calle medio angosta. Sí, pues, pero ahora esa calle la quieren volver avenida. Eso implica que van a recortar tus salas, sí, pues, pero ¿por qué? Si es mi casa. Porque el bienestar social está por encima del bienestar individual. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Entonces se busca el bienestar social por encima del bienestar individual. Y así. Y otro es por qué el Perú es un país, dice ahí bien claro, dice independiente y soberano. ¿Por qué? Porque no tiene la injerencia de nadie. Se supone que el Estado actúa en función a sus objetivos, ¿no? No tiene por qué obedecer mandatos de otros. Entonces, se supone que actuamos de manera independiente y soberana, ¿ya? Independiente y soberano. Entonces, ahí tenemos, es independiente y soberano. Es decir, no recibimos influencia externa. Bien, correcto. Tenemos capacidad para imponernos. Capacidad. Imponerse, ¿no? Hacerse respetar. Esa es la característica. Indivisible su poder. El Estado es uno. El Estado peruano es uno. Es indivisible, ¿me entiendes? O sea, no hay dos estados ni nada por el estilo, ¿no? Es solo uno. No somos una república federal. ¿Entiendes? Entonces, es indivisible su poder. Es uno, indivisible. Muy bien. ¿De qué estamos hablando acá? O sea, vamos a poner aquí como un dato, no somos una república federal, no somos federales. Bien, ¿correcto? Listo, así es. Y el otro es el gobierno de Perú. ¿Cómo está organizado el gobierno de Perú? El Perú se organiza bajo el principio, o por ejemplo, su gobierno es unitario. Tenemos un solo gobernante a nivel de todo el país. Obviamente es unitario, porque la autoridad de los gobernantes emana del gobierno central. ¿No? También. Entonces ahí tenemos, es unitario, porque la autoridad de los gobernantes emana de un gobierno central, ¿cierto? Uno. Dos, es representativo, porque los gobernantes son designados, son votados, son elegidos por voluntad popular. Entonces, ¿por qué son representativos? Porque esos señores representan al pueblo. Ellos se olvidan de que, por ejemplo, en el caso de los congresistas, ¿no? Los congresistas, ellos no obedecen el mandato popular. El pueblo los eligió, el pueblo, ellos están ahí porque el pueblo les decidió que estén ahí. Sin embargo, la forma como actúan es de espalda a los intereses del pueblo que los eligió. A ellos no les importa el pueblo, de verdad. Se nota. O sea, ¿dónde está la parte representativa? ¿Mm? Y bueno, se nota ahí que ellos de verdad no nos representan. Y se supone que el gobierno es representativo. Y estos señores no nos representan. Y seguimos. Es descentralizado. ¿Por qué se dice que el Estado peruano es descentralizado? Es centralizado porque
Paralelamente al gobierno central, existen gobiernos regionales y locales. Paralelo al gobierno central, existen gobiernos regionales y locales. ¿Correcto? Gobiernos regionales y gobiernos locales. Muy bien. Listo. Y después tenemos que se rige bajo el principio de separación de poderes. A ver, se rige bajo el principio de separación de poderes. Es decir, se evita la concentración del capital en un solo poder o en una sola persona. Si el poder se concentra en una persona, a esto podríamos llamarle ya un proceso de dictadura. Y eso no podemos permitir. O sea, por eso es que la idea es que hay un principio de separación de poderes. Hay un principio básico que se considera que es el equilibrio de poderes, inclusive. No puede haber un poder más que el otro. Todos los tres deben estar igualitos. ¿Está bien? Pero si tú lees la Constitución política, se nota un parlamentarismo, el poder del Congreso sobre los demás. Bueno, ya, entonces por eso. ¿Está bien? Está bien. Entonces, ahí tenemos. Listo. Por aquí tenemos, por ejemplo, elementos básicos del Estado. Por ejemplo, es, así está en los libros de derecho peruano. ¿Cuáles son los elementos básicos del Estado peruano? La población, la organización jurídica, el territorio y la soberanía. ¿Ya? Así lo vemos. Un ratito. Ah, ¿cómo se ve eso? Se dice, por ejemplo, que los elementos básicos del Estado son, tal como vemos ahí, listo, mira, recto, un ratito, ¿dónde está? Ya, acá. A ver, los elementos básicos, tenemos ahí la población. Vamos a ver. Ya, acá tenemos, ¿ya? Los elementos del Estado. Tenemos acá, por ejemplo, la población. Y cuando hablamos de población, los libros generalmente hacen referencia aquí, por ejemplo, a la nación. Profe, la nación, sí. Por ejemplo, acá los libros hacen referencia, por ejemplo, acá a la nación. Profesor, ¿y por qué no nación y población no es lo mismo? No, no. ¿Qué es una nación? Una nación es el conjunto de personas unidos por vínculos comunes. ¿Ya? ¿Qué es una nación? Vamos a poner aquí conjunto de personas. Vamos a poner acá. Conjunto de personas unidas por vínculos comunes. Eso es. Y eso es lo que falta en el Perú. O sea, por eso que, por ejemplo, en San Marcos, me acuerdo, se discutía siempre eso.
¿ya? Se discutía siempre eso, ¿no? Con respecto al tema de nación. No somos nación, pues. No somos nación. Porque si fuéramos nación, estuviéramos integrados, tuviéramos ideales similares, todos apuntaríamos a la misma dirección. Pero no ocurre eso, pues. No ocurre eso. Producto del mestizaje, aquí en el Perú somos muy diferentes. Unos más claros, unos más oscuros, unos más lacios, unos más ondulados. O sea, hay de todo, pues. Correcto. Algunos, ¿qué te digo? Eh, Bueno, en todo caso, si hablamos de forma, de cómo somos, no nos parecemos, ¿no? En cambio, escucha, te vas a China, todos son igualitos, ¿sabes? Te vas a Japón, todos son igualitos. Pero en el Perú somos diferentes, correcto. Un taxista me dice, señor, ¿qué le parece la selección? Disculpe, la verdad que no estoy viendo las cosas. Y él me dice algo bien interesante. No, yo sí soy hincha, me dice, porque ¿qué te digo? La selección nos integra. Es cierto, le digo, es cierto. Pero sería bacán que nos integráramos también para otras cosas, ¿no? Si el Perú fuera más unido, no estuviera donde está. Está producto de qué? De la gente. Nosotros mismos nos ponemos pie para caernos y no permitimos nuestro desarrollo. Ese es el gran problema. No somos una verdadera nación. Entonces, profe, ¿qué somos? Somos población. ¿Y qué es la población? Personas que habitan un territorio. ¿Entiendes? Entonces, no podemos confundir población con nación, porque la nación es el conjunto de personas unidas con vínculos comunes, en cambio la población, personas que habitan un territorio. Número de personas. Esas. Por otro lado, también acá vemos que la relación jurídica. Por ejemplo, en el folletín de SEPRE no ponen organización jurídica, no ponen organización jurídica. Y bueno, acá estaríamos hablando de un elemento importante que está formado por el conjunto de normas, ¿correcto? Todo un conjunto de normas, ¿no? Todo un conjunto de normas eh, dirigidas por la construcción política, ¿no? Que tienen como base, ya está, un ratito. No, qué Dios mío. No. Vamos. Tiene como base la acción política, ¿está bien? Listo. Muy bien. Ahora sí, la acción política. Muy bien. Ujú. Eso es. El territorio, que es el elemento físico, ¿no? El territorio está formado por todo un elemento físico formado por el subsuelo, todo eso es del Estado. El subsuelo, el espacio aéreo, espacio aéreo, un ratito para que se vea bien, aéreo,
y dominio marítimo. Ya, dominio marítimo. Oye, ¿por qué está así? Vamos a ver, chicas. Espacio aéreo. Ya está. Subsuelo, subsuelo, espacio. Listo acá. Ya, espacio aéreo. Uy, uy, llévame a mí. He puesto espacio aéreo. Y dominio marítimo. Ya está. Eso es. Ese es el territorio, ¿ya? ¿Qué forma el territorio? Suelo, el subsuelo, el espacio y el dominio marítimo. Y la soberanía, que es la facultad para podernos imponer, hacernos respetar, ¿ya? Es un elemento subjetivo de la facultad que tenemos para hacernos respetar. Muy bien. Facultad del Estado para imponerse, coma, hacerse respetar. Esa es la voz. Dame un 5, ya quiero traer un chocolate. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Me fue a traer uno de los caramelitos que me regalaron hoy día. Así que, caramelo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, chicos. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Ahí están los elementos que tiene el Estado. Sigo bajando. Vamos a ver. El artículo 44 de la Constitución Política hace mención, por ejemplo, aquí. Hace referencia, el artículo 44 hace referencia a lo que son los deberes del Estado. ¿Ya? El artículo 44 hace referencia a los deberes que tiene el Estado.
Muy bien. Muy bien, listo. Todo va bien, ninguna. O sea, ninguna. Ya está bien. Está bien. Ah, al final voy a terminar chupetín. A nada. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los deberes que tiene el Estado? Dentro de los deberes que tiene el Estado, dice, ya, entonces ahí, ¿qué deberes tiene? Ah, bueno, entonces no vio esto. Ya, ¿cuáles son los deberes que tiene el Estado? Dentro de los deberes que tiene el Estado tenemos, en primer lugar, son deberes primordiales, defender la soberanía nacional. ¿Para qué está el Estado? Para defender la soberanía. O sea, profe, hacerse respetar, imponerse, claro. El Estado es el primero que debe defender la soberanía nacional. No pueden venir extranjeros a imponerse en nuestro país. Eso no se puede, no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Y no solamente, mejor dicho, me refiero también al uso, por ejemplo, de las normas, ¿no? El respeto a las normas, a eso. Otro, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Mm? El Perú es un país donde en teoría se debe cumplir, se debe defender la plena vigencia de los derechos humanos. En castellano, ¿qué implicaría eso de la vigencia de los derechos humanos? Por ejemplo, ¿no? Hace referencia ahí al hecho de que, por ejemplo, en el Perú se debe respetar esos acuerdos internacionales por el que se da, o sea, mejor dicho, todo aquello que permita defendernos contra la violación de los derechos de las personas, por parte de otras personas o por parte del Estado. La 3 dice, proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Ajá, ¿de acuerdo? Vi el noticiero de que habían matado a un señor, en Piura creo que sí, habían matado a un jovencito de 25 años, ¿sí? No todos los días. ¿Dónde está eso de que protege a la población de amenazas contra su seguridad? Se supone que el primero en defender los derechos de las personas es el Estado, ¿no? Pero muchas veces tú vemos a los que realmente cuidan el orden, que es la Policía Nacional, ellos son los principales infractores de esto. Pero bueno, entonces promover el bienestar general, que es el fundamento de la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer una política y ejecutar una política de fronteras. Una política de fronteras. Ahí sí bien claro, mira, establecer y ejecutar la política de fronteras. Y promover la integración, particularmente.
Se le pegó el dedo, creo. Ya, ahora sí. ¿Qué dice el artículo 45 de la Constitución Política? El poder del Estado, escucha, el poder del Estado emana del pueblo. Claro que sí. El poder del Estado emana del pueblo. O sea, el poder que ejerce el Estado emana del poder que el pueblo le dio al elegir. ¿Entiendes? Entonces, eso es. Quienes ejercen el poder lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. ¿Ya? O sea, el poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Después dice, ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional, ¿correcto? O sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. El poder emana del pueblo. Nadie, ninguna persona, autoridad, funcionario puede arrogarse un poder que nadie le dio. Hacerlo constituye un acto de rebelión, un acto de sedición. ¿Ya? Ahí está. Ahí creo que no hay problema, ¿no? O sea, el poder emana del pueblo. Quien lo ejerce, lo hace con las limitaciones que la Constitución y la ley señalan. Y después dice bien claro, aquel que asume un poder de manera ilegal, aquel que asume un poder que nadie le ha dado, comete un acto de que aquí he puesto algunos puntos importantes que están dentro de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Artículo 1 del Código Penal, capítulo 1, perdón, del Código Penal. Menciona a la rebelión y a la sedición y al motín. Lo acusan a tu padrino Castillo de haber cometido el acto de rebelión. En el Perú, para poder acusar a una persona de algo, tiene que ser bien planteado, bien centrado en función de qué, de lo que manda la norma. No es que me parece, no, ¿qué manda la norma sobre eso? A ver, ¿qué entendemos nosotros por un acto de rebelión? Mira lo que dice, el que se alce en armas, ya está. Castillo es investigado, ya lo declaran culpable a Castillo. Dice el que se alce en armas. Se alzó en armas Castillo para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido. Dice, o suprimir
la pena privativa en libertad no menor de 10 años ni mayor de 20. Puede ser. Lo de Antauro dicen por ahí. Bueno, lo cierto está en que a Antauro se le acusa por homicidio, ¿ya? Se le sanciona por eso. Pero no por esto. Acá estamos hablando de aquel que se enalza en armas, ¿no? Para variar la forma de gobierno. De poner al gobierno legalmente constituido, suprimir o modificar el régimen constitucional. Se ha reprimido con pena privativa de libertad, estando menor de 10 ni mayor de 20 años. Claro, se refiere al golpe de Estado. Ese es el. Se refiere al golpe de Estado, que un militar de pronto, por ejemplo, en el año 68, Juan Velasco Alvarado da golpe de Estado a Fernando Belaúnde de Terry. Ese es un acto de rebelión. Hubiera sido un acto de rebelión si Castillo hubiese dicho, cierro el Congreso, ordeno a las Fuerzas Armadas cerrar el Congreso, cerrar el Ministerio Público, y él hubiera asumido. Pero no, pues no hubo eso, pues. No, no se rebeló en armas. No salieron en motín a hacer protestas. No, es falso. El otro, sedición. El que sin desconocer al gobierno, mira, mira la diferencia. En el primero lo quieren bajar, obviamente, ¿no? O sea, desconoce, dice, para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido. En cambio, una sedición es el que es desconocer el gobierno legalmente constituido sin alza en armas, para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones. O sea, está trabajando, pero quieren, ¿qué te digo?, perjudicarlo en lo que él hace, ¿no? Comete un acto de sedición. Ya dice acá, el que sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones, o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones, ¿ya? O impedir las elecciones. Ahí hablamos de sedición. Evitar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales y locales. ¿Ya? Eso es. ¿Y cuántos años le van a dar por impedir que la autoridad cumpla su función? Entre 5 a 10 años. Y mira, motivo. El que en forma tumultuaria, o sea, un grupo de personas, empleando la violencia contra las personas o fuerzas en las cosas, se atribuyen los derechos del pueblo. ¿Ah? El que tumultuariamente empleando violencia contra las personas o fuerza las cosas, se atribuye, se atribuye los derechos del pueblo y peticiona el nombre de este para exigir que la autoridad, muy bien, que la autoridad le ejecución o omisión de su acto propio, de sus funciones, sea reprimida con pena. Es, mira, el que tumultuariamente el derecho del pueblo y peticiona el nombre de este para exigir a la autoridad la ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones. Y la otra, mira, conspiración para una rebelión, sedición o motín. Conspirador,
Dice, el que forma parte de una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, secesión o motín. El que está ahí incidiendo, ese comete actos de motín. Está bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una rebelión, aquel que se hace armas asume facultades que nadie le dio. ¿Ya? Dice, es rebelión para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido. Sedición, sin desconocer al gobernante, sin embargo, evita el cumplimiento de las leyes, impide las elecciones parlamentarias, regionales y locales. Eso es sedición. Motín, el que de manera tumultuaria, empleando violencia contra la persona o fuerza las cosas, se atribuye derechos del pueblo. Aquel que se atribuye derechos del pueblo, ¿no? Muy bien. Y petición en nombre de, para exigir de la autoridad, la ejecución y omisión de un acto. ¿Y qué es la conspiración? Aquellos que están ahí haciendo, incidiendo a que la gente haga una cosa o otra. Por ejemplo, conspiración para rebelión o sedición. Ok. Seguimos. ¿Qué otro punto importante? Mira, acá. El derecho de insurgencia. ¿Qué dice la cuestión política? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Entendido? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Dice bien claro. ¿Ya? Ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Nadie tiene por qué respetar a un gobierno golpista. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Muy bien. La población civil, dice aquí, la población civil tiene derecho de insurgencia. Ya dice, la población civil tiene derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Son nulos los actos de quienes asumen funciones públicas. O sea, por ejemplo, vamos a poner, si hay un golpe de Estado, el pueblo no tiene por qué obedecer al gobierno golpista. Entonces, la población civil señala que tienen derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Y acá dice bien claro, son nulos los actos de quienes asumen usurpan funciones públicas. Por ejemplo, para muchos, es inconstitucional, es ilegal que Dina esté gobernando. Se ve como un usurpador, ha usurpado una función que no le corresponde. Obviamente, ¿no? Pero no vamos a quedar sin presidente, como te digo, al final el pueblo tiene derecho a protestar, pero nada más. ¿A qué se refiere con el derecho de insurgencia?
Ya, mira, la población civil tiene derecho a la insurgencia y no fue ese orden constitucional. La población civil tiene derecho de salir, protestar e imponerse, hacer respetar y votarnos. Eso es, pues derecho a la insurgencia, o sea, levantarse en protesta de qué, de ese órgano usurpador. ¿Quién tiene a cargo la defensa de los intereses de la persona? El Estado es exonerado de pagar los gastos judiciales. ¿Quién tiene a cargo la defensa de los intereses del Estado? La Procuraduría, los procuradores públicos. Ellos, ¿ya? Los procuradores públicos son los que tienen a cargo la defensa de los intereses del Estado. Si tú demandaras al Estado por X motivo, ¿quién va a defender los intereses del Estado? Los procuradores. Seguimos. Son idiomas oficiales. Ahí es bien claro. Son idiomas oficiales. El castellano. Ujú. Idioma oficial, el castellano. Nada más. Ahí está una observación. Y la observación dice ahí, también lo son, donde predomina el quechua y el aymara y demás lenguas sobre. Un minuto, un minuto. Ya, entonces de nuevo acá. ¿Qué pasa? Son idiomas oficiales el castellano. También lo son en la zona donde predomina el quechua y el aymara. Yo vivo en una zona de la sierra, me puedes decir tú. Profe, ahí la gente habla quechua. ¿Cuál es el idioma oficial? Quechua. ¿Mm? Ya, seguimos. ¿Qué es el artículo 49? El artículo 49 de la cuestión política es bien claro. La capital de la República es la ciudad de Lima y la capital histórica es la ciudad del Cusco. Hoy día ya hablamos de capital histórica, ¿ya? Y hacemos referencia que al Cusco. ¿Mm? No olvidar que tenemos acá capital de la República. ¿Cuál es? Lima. Capital histórica. ¿Cuál es?
Ya, eso no. Y también dice ahí, son símbolos de la patria. ¿Cuáles son los símbolos de la patria? Son la patria son tres, ¿ah? Obviamente, ¿no? La bandera, que son tres franjas, nada más, ¿ah? No hay nada más. Profe, ¿podría ser la bandera con su escudo? No, eso no es símbolo de la patria. Los símbolos de la patria son solamente, uno, la bandera, donde hay tres franjas, una roja, una blanca y una roja, vertical. Otra, también tenemos, por ejemplo, aparte, la parte de la bandera, el himno nacional. Y una más, aparte del himno, también tenemos el escudo. Profe, ¿cómo se llama? La escarapela. La escarapela no es símbolo de la patria. La escarapela no es un símbolo de la patria. ¿Y qué es la escarapela? Este, la escarapela es un símbolo de la nación, ¿ya? Esa fue pregunta de San Son antigua. ¿Sabes de dónde vino eso? Eso viene en la del Callao. Y el que menos sabe qué marcó, marcó cuatro símbolos de la patria. Fue de aquí. Y está postulando todavía. Profesor, ¿y cuál es el cuarto símbolo de la patria? El escudo. Perdón, el escarapela. El escarapela no es un símbolo de la patria. ¿No? El escarapela es un símbolo de la nación. Como lo es también, por ejemplo, el estandarte de guerra o la banda presidencial. Son símbolos de la nación. Pues no están considerados en este caso. Perdón, no son considerados símbolos patrios. Otra, este también es otra parte interesante. ¿Qué dice la canción política con respecto al tema de el Estado? Mira lo que señala. Dice, dentro de un régimen de libre, de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de formación histórica, cultural, moral. Muy bien. Y le presta todo su servicio. El artículo 51 habla de lo que se llama, habla sobre el tema del control difuso. En el artículo 51 está la jerarquía de normas. ¿Y qué dice? La constitución política prevalece sobre toda norma con rango de ley y la ley sobre normas de inferior jerarquía. Eso es lo que dice. ¿Ya? Es cierto. Si hablamos de la supremacía de la constitución política prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre normas de inferior jerarquía. Ya está. A ver, otro punto importante con respecto a la nacionalidad. Vamos a ver. Voy a explicarlo, ¿ya?
La nacionalidad. Si hablamos de la nacionalidad, hablamos del vínculo legal que existe entre una persona y el lugar donde reside. Ya existen tres, dentro de la nacionalidad tenemos pues, ¿de qué nacionalidad es, no? Entonces aquí hablamos, vamos a poner, porque no sale, no, no quiere agregar nada, pero ¿por qué? Ahora un ratito. Insertar, ya, insertar, vamos a ver. ¿Cuál es esto? Ahora sí, muy bien. Con respecto a este tema. Bien, existen tres clases de peruanos. Existen tres clases de peruanos. Uno, peruano de nacimiento. Ya, pero ¿quién es un peruano de nacimiento? Ya, un peruano de nacimiento es el que nace, el que nace en el Perú. Ahí sí que se quedó pegado mi dedo. Y tú no dijiste nada, ¿vale? Nada dicen ustedes hoy, no puede ser posible, pues. ¿Quién es el nacimiento? El que nace en el Perú, el que nace en el Perú, ¿ya? Ya, el que nace en el Perú de padres peruanos, o sea, yo. ¿Quién es peruano de nacimiento? El que nace en el Perú de padres peruanos, ¿ya? Listo, mira, ¿quién es peruano de nacimiento? El que nace, el que nace en el Perú de padres extranjeros. Ya está.
¿Quién es peruano de nacimiento? El que nace en el extranjero. De padre o madre peruano. Escrito donde corresponde. Ya. Ese es un peruano de nacimiento. O sea, profe, ¿quién es un peruano de nacimiento? El que nace en el Perú de padres peruanos. Pues ser bien claro acá, la nacionalidad, mira, nacionalidad. ¿Son peruanos de nacimiento los nacidos en el Perú? También lo son los nacidos en el exterior, de padre y madre peruanos inscritos donde corresponde. Esos tres, ¿ya? Esos tres, muy bien. Entonces, ahí tengo eso, ¿ya? Otro, también tenemos aquí, vamos a ver, acá tenemos otro, peruano por opción. Peruano por opción. Aquel que solicita, el peruano por opción es el que solicita ser peruano por matrimonio, o sea, se casó con un peruano o con una peruana, entonces solicita. Por el matrimonio, ¿ya? O sea, cuando tú contraigas matrimonio con eso que tiene de enamorado, todo, o sea, si él es extranjero, puede lograr ser peruano si quiere. ¿Está bien? Hay varios extranjeros que se han casado con peruanos y al final han pedido la nacionalidad. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre acá. Muy bien. Entonces, son peruanos de nacimiento, ya sabemos quiénes y quiénes son peruanos por opción. También es peruano por opción, acá, aquel que lo solicita. Mm, ya está, ya está. Mira, ¿quiénes son peruanos? Uno, el peruano de nacimiento. Dos, el peruano por opción. ¿Qué es un peruano por opción? Es peruano por opción. Aquel que contrae matrimonio, o una peruana, o un peruano, y en función a eso pide ser peruano. Uno, es peruano por opción aquel que habiendo cumplido sin 18 años, y a mayoría, habiendo nacido en el extranjero,
de padres extranjeros, pero vive de los 5 años, solicita ser peruano. Eso es. ¿Está bien? Listo. ¿La padula qué es? ¿La padula qué es? ¿La padula qué es? Ya, pero él es peruano de nacimiento, pues. Muy bien. Ítalo, y ¿qué te digo? La Padula es peruano de nacimiento, ¿entendés? Él es peruano de nacimiento. Para ser congresista, para ser presidente, para ser ministro, se requiere ser peruano de nacimiento. O sea, profe, la Padula sí puede, claro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese es un peruano, ya sabemos. Ya, muy bien. Hay otro peruano. Vamos a ponerlo por acá. Hay otro peruano. Otro peruano. No, no, no. Mm. El otro peruano es acá. El peruano, ¿qué te digo? Por naturalización. ¿Y Fujimori lo era, profe? Bueno, hasta donde se sabe, yo tenía una información diferente. Según yo había escuchado, había leído, había visto, no sé, de que Alberto Fujimori no era peruano. Él nació en el extranjero y vino al Perú junto con Santiago y su mamá, Mitsuni, Matsuni, no me acuerdo. Ya, pero hace poco escuché a otro periodista, un periodista que decía que sí había nacido en el Perú. No sé, es un misterio eso, es un misterio ese tipo. Pero bueno, entonces el otro es el peruano por naturalización. ¿Quién es un peruano por naturalización? Llamado peruano de naturalización aquel que solicita ser peruano. Ya está. Él es un peruano por naturalización. Solicita ser peruano. Cumple los requisitos para ser peruano. Por ejemplo, vivir mínimo 2 años, 2 años, correcto. Solvencia moral, que no esté requisitoriado en su país y trabajo. Ya está. Y otro conocimiento, perdón, otro peruano sería aquel que por acto de integridad obtiene, obtiene por acto distinguidos. Ese es otro, ¿ya? Ya, listo. Entonces, ¿cuántas clases de peruanos hay? 3 clases de peruanos.
Peruano de nacimiento, peruano por opción y peruano por naturalización. Ya, peruano de nacimiento, peruano por opción y peruano por naturalización. Ya está. Seguimos, seguimos. Acá dice, la inscripción y renuncia, la adquisición, perdón, y renuncia de la nacionalidad. ¿Correcto? O sea, profe, ¿puedo renunciar a mi nacionalidad? Si quieres, renuncias. ¿Ya? Y también, pues, si la vuelves a adquirir, ya normal, ya hay toda una normatividad sobre eso. Pues lo dije bien claro. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, tú renuncias a ser norteamericano, nunca más vuelves a ser norteamericano. Por ejemplo, el caso de PPK era norteamericano. Y una de sus, ¿cómo se llama? De sus promesas electorales, cuando estaba postulando, era que él iba a renunciar a la nacionalidad de norteamericano. Y lo hizo, y lo hizo. Le habrá costado, pues no, me imagino que ya se habrá arrepentido, pero renunció a la nacionalidad de norteamericano. Imagínate, pero también como un norteamericano va a ser presidente del Perú, ¿no? Pero el pueblo votó y al final ya tú sabes. ¿Por qué? Seguimos. Ahí tenemos. Adquisición y renuncia a la nacionalidad. La ley regula las formas que se adquiere o recupera la nacionalidad. Muy bien. Y más abajito algo muy importante. La nacionalidad peruana, la nacionalidad peruana no se pierde. Tú no pierdes tu nacionalidad, salvo por renuncia expresa. Y con respecto al territorio, ya para ir terminando después de nuestra práctica, ¿qué dice el Estado peruano con respecto al territorio? El territorio, que es el elemento físico, sabemos, está formado por el suelo, el espacio aéreo y todo. Dice ahí, no, el territorio del Estado es inalienable e inviolable. El territorio es inalienable e inviolable. ¿Correcto? Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, el espacio aéreo que lo cubre. El dominio marítimo, sí, no, bien. Inclusive dice, el dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y sus suelos, hasta la distancia de 200 millas marinas, medidas desde la línea de base que establece la ley. Mm. Inviolable, inalienable. El Estado comprende, dice acá, hasta 200 millas. Ese es más falso que tu amigo porque tú sabes muy bien que son menos debido a la Convención del Mar. El Estado ejerce la soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados, dice, por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio. Ya está. Ujú. Hasta
sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y más adyacente hasta el límite de 200 millas sin perjuicio de la libertad de comunicación internacional, de conformidad con las leyes y los tratados ratificados. Eso es. Seguimos. Estructura del Estado. ¿Cómo está estructurado el Estado peruano? Chicos, ¿cómo está estructurado el Estado peruano? La cuestión política lo señala así: gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. ¿Está bien? ¿Cómo está estructurado el Estado peruano? En función a los gobiernos. Gobierno nacional, gobierno nacional, a ver aquí, gobierno regional y gobierno local. El gobierno nacional está formado acá por los llamados poderes del Estado. Ya tú conoces los poderes del Estado, sos vago que no sé nada con nosotros. Ahí está. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Profe, ¿quiénes forman el poder legislativo? En realidad, no existe un primer poder, no existe un segundo poder. Sin embargo, uno observa y ve que si realmente se cumple eso, que hay un poder que está por encima del otro. ¿Y tú cuál es el poder que está por encima del otro? El legislativo. Así me caigo, oye, ¿qué está haciendo? Que sí. Ay, Dios mío. Esta sí que está que se va para atrás. Sí, puede que, oye, no te quitas siete. Yo me acomodé un poquito para atrás, plum, casi me voy para atrás. ¿No? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Por lo menos ya me quitó el sueño. Ah, sí, no, a veces ocurre eso. Qué raro, se va a malograr esto, de hecho. Pero bueno, aquí. Ahora sí. Listo, seguimos. Entonces vamos por acá. ¿Cómo está estructurado el Estado? Tenemos gobierno, a nivel de gobierno nacional, los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En el poder legislativo encontramos los 130 congresistas, que ya pues tú sabes muy bien quiénes son esos bandidos. ¿Qué funciones tienen esos bandidos? Aprobar las leyes, correcto, y hacer que se cumplan. Eso es. Entonces, el poder legislativo tiene a su cargo el aprobar, el dar las leyes, discutir sobre temas, obviamente, que deben ser de favor al pueblo, correcto, ya que representan al pueblo a los 130, el pueblo los elige, esa es una clase aparte, ya lo veremos, pero ya para que tengan una idea de lo que hace. Esa institución es lo que llamamos parlamento. El ejecutivo. El ejecutivo, su mismo nombre dice ejecutivo, ¿no? El ejecutivo, listo, y tiene a cargo, por ejemplo, lo que es, vamos a poner así, aplicar las leyes que gobiernan, ¿no? Da la ley, el Congreso, quien ejecuta las leyes, el Ejecutivo. ¿Está bien? El Ejecutivo, su mismo nombre dice ejecuta, ¿no? El que da las leyes es el Congreso y el que hace cumplir las leyes es el Ejecutivo. Está formado por dos partes. Por un lado, la Presidencia de la República y por otro lado tenemos el Consejo de Ministros. Y en el Poder Judicial, aquí encontramos, dice, juzgar a los que incumplen las leyes. ¿Está bien? Aquí encontramos, chicos, en el Poder Judicial, el incumple, ¿qué te digo? Administrar justicia. Acá está la parte de que vamos a administrar justicia. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos tres poderes. El poder legislativo, encargado ¿qué te digo? De dar las leyes, encargado, por ejemplo,
bueno, según el artículo 102, dan amnistía, amnistía, por ejemplo. También se encarga, por ejemplo, de autorizar la salida del presidente del país. ¿Se fue Dina o todavía? Porque yo tengo entendido que tiene permiso para irse a China, ¿no? Todavía creo. Tiene 7 personas van a viajar con la señora, como si fuera una gran presidenta, ¿no? Presidente, ¿no? Van a salir 7 personas. No sé cuántos miles de dólares se han gastado en ese viaje. Pero bueno, entonces seguimos. El Poder Legislativo está formado por los 130 congresistas. El Poder Ejecutivo por el presidente y el Consejo de Ministros. Y el Poder Judicial que se encarga de qué? De administrar justicia, y eso lo hace por medio de tribunales y juzgados. Aquí tenemos los órganos autónomos. La Constitución Política señala que existen 10 órganos autónomos. ¿Ya? La Constitución Política señala la existencia de 10 órganos autónomos, que están así en ese orden. El primero, el Banco Central de Reserva. El BCR es un organismo autónomo importante que tiene por función regular la moneda y el crédito. Finalidad única, preservar la estabilidad monetaria. Eso es lo que hace el BCR. La Superintendencia de Banca y Seguros, como su mismo nombre dice, Superintendencia de Banca y Seguros, ¿de qué se encarga? Se encarga de supervisar a los bancos, a las aseguradoras y todas las instituciones que elaboran con dinero del público. ¿Ya? Luego tenemos, ¿qué más? La Contraloría Federal de la República. La Contraloría es un órgano, como su mismo nombre dice, Contraloría, control del gasto. Se encarga de controlar los gastos del Estado. ¿Ya? La Contraloría. Luego viene el TC, el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el TC? El TC es el organismo que se encarga de velar por la supremacía de la Constitución, que se cumpla la Constitución. Aparte de eso, que también revisa, en última instancia, las garantías constitucionales. El habeas corpus, la vía data, llegan hasta TC. Y también revisa en única instancia la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Después tenemos el Ministerio Público. ¿Y qué es el Ministerio Público? El organismo que se encarga, por ejemplo, ¿de qué? El Ministerio Público se encarga de la investigación de los delitos, ¿correcto? Ahí se encarga de qué? De ver el tema de la investigación de los delitos, el Ministerio Público. Entonces, ¿quién investiga los delitos que se hayan cometido para luego acusarlos ante el Poder Judicial? El Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo, cuya función es incierta porque en realidad no hace nada. No hace nada. ¿Qué te digo? La Defensoría del Pueblo. Lo único que hace es canalizar reclamos, pero lo hacen bajo la forma de una persuasión, porque no sentencia, no dicta norma, no hace nada. Simplemente, si tú consideras que se están vulnerando los derechos humanos, pide la intervención de la Defensoría del Pueblo como un ente netamente de intermediario, más no administra justicia, no hace nada, ni el defensor como abogado, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, que es el organismo que hoy día va en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese grupo de personas que se encarga de qué, de lo que es ¿cómo se llama esto? La Junta Nacional de Justicia, seleccionar, nombrar, ratificar jueces fiscales. Luego viene el Jurado Nacional de Elecciones, que se encarga de qué, de actuar como un gran tribunal en materia electoral. Tribunal en materia electoral. ¿Ya? Luego viene, ¿qué te digo? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, tiene el cargo de poder llevar a cabo el proceso electoral, elaborar las células de sufragio, la contabilidad de los votos, dar un informe de cómo van en las elecciones. Y luego viene al final el RENIEC. En el RENIEC se inscriben todas las personas, te entrega tu DNI, elabora el padrón electoral. Eso hace. Y de ahí tenemos por acá otros, los gobiernos regionales. En el Perú tenemos 25 gobiernos regionales. Cada departamento es un gobierno regional.
sino que en Lima tenemos dos. Lima provincias, uno, y Callao es otro. Ahí tenemos un gobernador regional, el cual el pueblo lo elige por un periodo de 4 años. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Luego tenemos el Consejo Regional, integrado por el gobernador regional y los consejeros regionales, ¿no? Esos son como el cuerpo normativo, ¿no? Cuerpo normativo. Y luego viene el Consejo de Coordinación Regional, integrado por los alcaldes provinciales, ¿ya? Alcaldes provinciales. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Y luego tenemos por acá, ¿está? Que dice acá, con mucho aprecio, les invitamos a compartir un número de 17 de julio. Digo, pues, sí, pues, ya está. Muy bien, ahí tenemos. Correcto. Y ahí tenemos gobernabilidad. Listo, listo. Y también tenemos por acá, ya para terminar, los gobiernos locales, ¿ya? Los gobiernos locales. Listo. Los gobiernos locales son las municipalidades, ¿ya? Los gobiernos locales son las municipalidades. Igualito que el caso del gobernador regional, pero más pequeño, ¿no? Más pequeño. Ahí tenemos las municipalidades. Ya está. Las municipalidades. Ahí tenemos, en primer lugar, el alcalde, ¿no? Ahí tenemos el alcalde. ¿Está bien? Correcto, el alcalde. Consejo Municipal, regidores, órgano normativo y fiscalizador, está conformado por el alcalde y los regidores. Bien, el alcalde y los regidores. Y la otra es la alcaldía. El alcalde, ¿no? El alcalde decía que es la parte ejecutiva, ¿no? Así como hay un presidente, hay un alcalde. El Congreso autoriza que salga del país al presidente. El Consejo Municipal autoriza al alcalde a que pueda ausentarse también del país. ¿Está bien? Y así. Muy bien. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, 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 Manuel Delgado, alumno de la Universidad Nacional de San Marcos, le pregunta a su profesor de Derecho Constitucional, ¿por qué la existencia de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades propias? ¿Por qué la existencia de gobiernos locales y regionales? O sea, ¿por qué existen los gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades propias? El profesor le responde que existe una delegación de parte del poder que tiene el gobierno central, el cual es ejercido por diferentes entidades como las mencionadas por Francisco. Por Francisco, ¿quién Francisco? Por Manuel sería, ¿no? Ay, Dios mío, llévate, profe. Ya, ahora sí. ¿Qué me están poniendo por acá? Podría poner a... Llévate la Fiorella, por favor. ¿Esa Fiu? Ya, ahora sí. Muy bien. Habla. Ya está. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa casita. ¿Sí o no? Muy bien. Descentralizada. Vamos. 4. Mundial de Qatar.
2022 trajo muchas alegrías y penas al mundo peruano, ya que no pudimos clasificar y estar en esa justa mundialista. Específicamente, en el último partido que jugó nuestra selección, no pudimos gritar grandes goles y perdimos el partido por penales. Correcto. Entonces nos trae la memoria, Andrés el Perú, los años victoria del pasado. Clave correcta, nació. Nació. Listo. Bien, vamos ahí. Bien. A ver, en el distrito de Queracotillo, algunos pobladores se encuentran cansados de los evidentes actos de corrupción del gobierno de turno. Bien, ¿correcto? Gobierno de turno. Deciden desconocer el presidente de la República y demás autoridades, proponiendo asumir diversas funciones públicas para restablecer el control del país. De acuerdo con el enunciado, determina el valor de verdad de los siguientes aspectos relativos que se encuentran establecidos en la Constitución Política del Perú. A ver, primero, las Fuerzas Armadas toman el control del país ante la inestabilidad política. Eso es falso. Las fuerzas toman el control del país ante la inestabilidad política, no. Asumen el control cuando se declara un estado de sitio o un estado de emergencia. Entonces, sí, ahí sí, pero bajo un estado de sitio de emergencia, artículo 137 de la Constitución Política. Falso. La arrogancia del ejercicio de este poder constituye rebelión o sedición. Arrogarse, ¿no? Arrogancia, ya. Bueno, sí, verdura. Se respaldará a quienes asumen funciones en defensa del orden constitucional. No entiendo. A ver, un ratito. De acuerdo con la Constitución, se respaldará a quienes asuman funciones en defensa del orden constitucional. Y nadie debe eso, bueno. Oye, pero ahí debería ser falso, chicos, ¿no sé o no? O sea, ahí debería ser verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, pues. ¿Y por qué la de está mal? No le entiendo. ¿O es que estoy leyendo mal? A ver, corrupción de conocer, además, propone asumir funciones públicas, de acuerdo con el enunciado del primer valor de verdad. O sea, los aspectos relativos a que se encuentre establecido la acción política. Bueno, yo también acá me han mandado como respuesta la D, sin embargo, considero que debería ser mejor que diga sí, ¿no? Debería estar así mejor, ¿no? O sea, yo veo que la tercera es verdadero, ¿no? Bueno, pero no hay otra, ¿no? Listo. Ah, debería ser así, muy bien. Bueno, ya. Listo. No hay otra clave mejor ahí. Dedo, ¿ah? Dedo. Espérate, bueno, está muy claro ahí, no me gusta. Seguimos. Dice, el Estado es una opción política que ejerce el poder supremo de un territorio definido y sobre una población determinada.
Esta organización se caracteriza por tener un gobierno establecido, leyes y normas que regulan la convivencia y la estructura social. ¿Listo? ¿Qué fue? Tradición cultural, ¿no? Muy bien. Esa es. Tradición cultural. ¿Sí? Vamos ahí. Vamos, chicos. 5. A ver, dice, más ver, dice acá, el Estado es una comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama con éxito, si el monopolio de la violencia física legítima, para sí el monopolio de la violencia, esta definición enfatiza el control exclusivo del uso de la fuerza, como una característica central del Estado, el dominio efectivo del territorio, condición que se exige para la comunidad internacional, después de reconocer un nuevo gobierno, al principio de experiencia, soberanía, autodeterminación, no gas. Soberanía, la única. No tengo clave de esa pregunta, pero tiene que ser esta. En la pregunta número 6, te doy las claves, ¿ya? 6, avión. 7, creo que 7 no tengo clave tampoco, ya ves, allá. La 7 dedo puede haber estado asignación imposible, 7 dedo. 8 avión. 9, ¿qué dice la 9? Déjame revisar, no tengo clave tampoco la 9. El Estado establece un marco legal regulatorio que define los derechos y obligaciones de los individuos y las organizaciones. Esto incluye la creación de leyes que promuevan la justicia, el orden social y el desarrollo económico. Las políticas del Perú, la política del Estado peruano en relación a los grupos étnicos que conforman el Perú consiste en que incentivar el respeto a los valores nacionales, buscar la homogeneidad de la interacción nacional, reconocer y proteger la identidad. La C, no queda otra. Casita. En la siguiente pregunta, la pregunta número 10, sale enano. Pregunta número 11, 11 dedo. 12 casa. 13 avión. 14 avión. 15 casa. 16 un ratito. 16 avión. 17 avión. 17 duende. 18 dedo. 19 casa. Y la 20 dedo. 21, ¿cuántos preguntas? 21 beso. 22 avión. Ahí creo que muere, ¿no? Sí, ahí muere. Listo, chicos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, chicos. Ahorita les envío su materialcito del día de hoy que hemos trabajado, ¿ya? Un abrazo para todos. Cuídense, pórtense bien. Y si tienen papá, felicítenlos, ¿ya? Cuídense. Gracias por todo. Nos vemos. Chao, un abrazote de oso. Gracias también. Igualito, muchas gracias por todo. Nos vemos, chicos. Un abrazo.